Buenos días, a nosotros nos tocó el tema la divina proporción. ¿Se están viendo? Sí, ahí se ve. La divina proporción o proporción áurea. Los números de Fibonacci parecen repetirse en la naturaleza una y otra vez, pero ¿cuáles son esos números? ¿Y dónde puedo verlos en la naturaleza? La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números donde el primer número es un 1, el segundo número también es un 1, y todos los números que le siguen son la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la serie sería la suma del primero, que es un 1, y del segundo, que también es un 1, que da 2. Y el cuarto número es la suma de los dos anteriores, que da 3. Y después viene el 5, y después viene el 8, después viene el 13, y así sucesivamente. Esta sucesión de números fue descrita por matemáticos de la India, pero fue traído a Europa por Leonardo de Pisa, que además de parecerse mucho a Michael Cera, era conocido como Fibonacci, que por cierto también es el responsable de difundir en Europa el sistema indo-arábigo de números, que si no fuera por eso todavía seguiríamos escribiendo en números romanos en nuestra vida cotidiana. La cuestión con estos números es que aparecen sorpresivamente muchas veces en la naturaleza. Por ejemplo, si vemos las secciones que tiene una banana en una rodaja, se pueden ver 3 secciones, o en una manzana que se pueden ver 5, o los pétalos de las flores que pueden ser 3, 5, 8, 13 o 21. También el número de espirales que hay en las semillas de un girasol, o en un ananá, o en una piña, suelen ser 2 números consecutivos de Fibonacci. Pero una de las cosas más interesantes acerca de la sucesión de Fibonacci es que si agarramos cualquiera de sus números y lo dividimos por el anterior, a medida que vamos aumentando los números, vamos viendo que tiende a un mismo número, que es 1.618033 con infinitos decimales. Pero, ¿por qué este número es tan interesante? Este número es interesante porque es el número áureo. El número áureo es un número irracional que normalmente se lo representa con la letra griega phi, y en la antigüedad era considerado como la proporción divina. Surge mucho antes que se encontrara una relación con la sucesión de Fibonacci, y es la proporción que hay entre A más B dividido A, cuando esa proporción es exactamente igual a A dividido B, una proporcionalidad recursiva. Esta proporción se puede ver mucho en la geometría, como por ejemplo en la proporción que se ve entre los segmentos de un pentagrama, pero también se puede ver mucho en la naturaleza. La proporción que tienen las ramas de algunas plantas, o la proporción que tienen las partes de los cuerpos de algún insecto, o de animales, o incluso de nosotros, los humanos. Y también, como es una proporción considerada agradable a la vista, como de perfección física, se utilizó mucho en el arte, la arquitectura y el diseño. También podemos ver el número áureo y la sucesión de Fibonacci en las espirales que forman las galaxias. Pero, ¿cómo veo el número áureo en las espirales de las galaxias? Si armamos un rectángulo con cuadrados perfectos de la sucesión de Fibonacci, 1 por 1, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13, y así nos acercaríamos cada vez más a un rectángulo áureo. Si a estos rectángulos les trazamos una curva de una esquina a la otra y vamos uniendo cuadrados de esa manera, se forma una espiral que es la espiral de Fibonacci, que es una espiral muy aproximada a la espiral dorada. Esta espiral dorada la podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo en el caparazón del Nautilus, o en los huracanes, o en nuestras orejas, o en las olas del mar, o también en los girasoles que vimos antes, como muchísimos otros ejemplos. E incluso, tal vez, este mismo video pertenezca de alguna manera a varios números de la sucesión de Fibonacci. ¿Descubrieron cuál? Bueno, esta fue una pequeña introducción. Nosotros vamos a ir a los temas relacionados más a fondo. Historia de la divina proporción. Pi, también conocido como la proporción o razón áurea, ha existido siempre en las matemáticas y en el universo físico, pero no se sabe exactamente cuándo se descubrió y se empezó a usar por la humanidad. Primero se denominó la divina proporción alrededor del siglo XVI. Leonardo da Vinci
proporcionó ilustraciones para un ensayo en el 1509 llamado De Divina Proporción, de su amigo Luca Pacioli. Este libro contiene dibujos de Leonardo da Vinci de los 5 sólidos platónicos. Probablemente fue da Vinci quien las denominó por primera vez la sección áurea. Ya lo puedes pasar. Los artistas renacentistas usaban la proporción áurea a menudo en sus pinturas y sus esculturas para conseguir belleza, equilibrio y armonía. Leonardo da Vinci, además, la usaba para definir las proporciones fundamentales de la naturaleza. Johannes Kepler, 1571-1630, famoso por definir los movimientos elípticos de los planetas alrededor del Sol. Entre muchos otros descubrimientos, dijo sobre la proporción áurea: la geometría tiene dos grandes tesoros. Una es el teorema de Pitágoras, el otro la división de un segmento entre el extremo y su proporcional. El primero lo podemos comparar a un montón de oro, el segundo lo podemos llamar una piedra preciosa. El término pi no usado hasta el siglo XX. No fue hasta el siglo XX que el matemático Mark Barr usó la letra pi para designar la proporción áurea. Curiosamente, pi es la primera letra de pi. Se usó la proporción áurea en sus esculturas en la Grecia clásica. También equivale a la letra F en el alfabeto griego y es la primera letra de Fibonacci. El hecho de usar estas nomenclaturas áurea, divina, es debido a que por muchos representa una puerta o clave para un conocimiento más profundo de la belleza y de la espiritualidad en la vida y el universo. Es una gran responsabilidad para un solo número pi que ha jugado y sigue jugando un importante rol en la historia humana y del universo. Relación en la matemática o la álgebra. Pi, el número áureo o de oro o Fibonacci, es un concepto de obra conocida y estudiado por matemáticos de todos los tiempos, pero a su vez tampoco es el de todo ajeno para los amantes del arte, la biología, la arquitectura, la música, la botánica o las finanzas. Sin embargo, podemos indicar un fenómeno matemático que ha sido atraído a la atención de muchos pensadores en la disciplina de las épocas desde que fue descubierto. Páselo. La espiral de Fibonacci. Pi se llama pi gracias al famoso escultor griego Fidias en el siglo V a.C., autor de grandes hitos arquitectónicos como el Partenón de Atenas. Según cuenta Mario Livio en su libro La proporción áurea, la historia del pi, el número más sorprendente del mundo. Ciertos historiadores sostenían que Fidias había utilizado como esmero la proporción áurea en sus obras. Fue por eso que el matemático estadounidense Mark Barr decidió honrarle nombrado a pi con su inicial en griego pi, es decir, pi ni fue descubierto ni por Fibonacci, ha sido definido y estudiado por Euclides. Ni debe ser su nombre al italiano. Dicho esto, sin embargo, es un nombre al italiano. Dicho esto, sin nada. Bueno, la asociación que descubrió el matemático pisano 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 entenderían al dentro del campo de la aritmética. La aritmética estudia los números, las operaciones elementales que se pueden realizar con ellos. De esta asociación derivada el número áureo, representado con la letra griega pi, es una construcción geométrica relacionada a las propiedades de las figuras que surgen así, como la figura que podemos encontrar de AB igual a BC más. Pi representado como la línea dividida en dos segmentos A y B,
de tal manera que toda la línea A más B es el segmento más largo a lo mismo que A es el segmento más corto que B. Entonces sería pi igual a más B sobre A igual a sobre A. Si nos valemos al álgebra para obtener el número pi, recurrimos a la ecuación, por lo cual pi es igual a A sobre B. Por lo tanto, aplicando a esto a la representación gráfica del segmento anterior, cuando dividimos el total de la longitud, el segmento A más B entre partes largas A, obtenemos el mismo resultado al dividir la parte más larga entre la más corta que es B. Eso es esta operación 1.61803, lo que es el mismo el número Eulero definido por Euclides, el número infinito e irrepetible. Siguiente. Fácil. Podemos encontrar un claro ejemplo que es como la tarjeta, que A es el segmento más largo y B es el segmento más corto. Relación en la arquitectura. La arquitectura nació con el hombre de la prehistoria, durante el Neolítico, cuando diversos grupos humanos desarrollaron un estilo de vida sedentario basado en la arquitectura. Este nuevo modo de la vida conllevó al desarrollo de viviendas estables y recientes ceremoniales, los cuales fueron evolucionando estéticamente a partir de los ejemplos simbólicos y presentes en el contexto sociocultural donde se desarrollaban. Así surgieron, por ejemplo, los dómenes y cromies en Europa, construidos con enormes bloques de piedra. La arquitectura urbana antigua estaba preocupada por la construcción de estructuras religiosas y edificios. La perfeccionaron la arquitectura, sentando la base de la arquitectura clásica y conviniéndola con el punto que trabajaron la piedra caliza y el mármol. Los sistemas de irrigación y acueductos, ciudades saneadas, y se dio origen al concreto. La siguiente. Relación con la figura humana. La figura humana es fundamental para entender la escala de ilustraciones, redes imperialistas, collajes y representaciones tridimensionales. En representaciones, proporciones de espacio, dada la familiaridad e identificación. La comparación de la arquitectura con el cuerpo se convierte en un ejercicio casi automático, asociados las dimensiones de nuestro cuerpo a las figuras representadas, permitiendo así percibir intuitivamente la dimensión del espacio. En perspectivas, al incorporar una tercera dimensión, las figuras asumen un nuevo rol, entregando cierta profundidad a la representación. El uso de la figura humana permite transmitir ideas sobre cómo se concibe el espacio, destacar contenidos, indicar cometidos propuestos, características funcionales o incluso perfiles de un usuario. Relación en el arte y el diseño. A lo largo de la historia, la proporción áurea ha formado parte de los múltiples proyectos artísticos como pinturas, edificios, fotografías, etc. En el arte ha sido incluido en los aspectos compositivos de la obra con motivo de buscar una armonía visual lo más cercana posible a la perfección. En la civilización egipcia se encuentra en los colosales pirámides de Egipto. Luego pasó a la civilización griega antigua, que está el Partenón de Atenas, y luego el Imperio Romano. Fueron una forma de composición a lo largo de las manifestaciones artísticas superiores. Una de las obras es la de Da Vinci, la Mona Lisa, donde esta obra tiene como base la divina proporción. Ahí pueden ver. La Última Cena
también está relacionada, y el nacimiento de Venus, de Miguel Ángel, también. Vivimos en un mundo en el que lo simétrico es sinónimo de belleza. La divina proporción es un concepto que se ha convertido en uno de los principios y fundamentos del diseño. Este principio ayuda al diseñador a realizar obras de calidad. La proporción áurea en el diseño web. Si se está diseñando una landing page y no sabes cuál debe ser el tamaño apropiado para cada uno de los elementos estáticos que componen la página, véase una imagen, debes usar la fórmula de la divina proporción. Usando los valores que tenemos de la página, así obtendremos las dimensiones ideales para cada uno de nuestros elementos de la página web. La proporción áurea en el diseño gráfico. Es ideal emplear la proporción áurea para saber la diferencia de tamaños que se debe emplear entre encabezados. Si está diseñando un documento corporativo, una revista o cualquier documento gráfico que necesite grandes cantidades de contenido gráfico en su maquetación. Uno de los ejemplos es la manzana Apple, la famosa. Esta no fue diseñada así por parte de casualidad, fue parte de la espiral áurea y a raíz de ella se fue generando progresivamente. De esta manera, todas las formas del logo fueron relacionadas siguiendo la proporción áurea que se sacó al principio. El logo BP, realmente la proporción áurea para definir el tamaño de sus pétalos, además de su forma y ancho, sacando como referencia la circunferencia de los pétalos amarillos y empleando una espiral en el resto del logo. Parece simplemente una figura geométrica, pero realmente emplea la proporción áurea para definir. En la fotografía es ideal emplear este principio en la composición fotográfica cuando se trabaja en Photoshop. La proporción divina es un sinónimo de belleza y mejora nuestras fotografías. Ya sabemos que este principio es fundamental en el mundo del diseño y si queremos realizar diseños de calidad, esta ley nos ayudará a mejorar el resultado de nuestros trabajos. Conclusión del tema. La belleza y la perfección llevan implícito un número y ese es el número phi. La razón de oro, la razón divina, la divina proporción, etc. El descubrimiento de este número se atribuye a la escuela pitagórica. De hecho, los pitagóricos utilizaban como símbolo la estrella de 5 puntas en la que aparecen distintas razones áureas. Es fácil encontrar distintas proporciones áureas en diversas figuras. Este número aparece repetidamente en el mundo que nos rodea, como elemento de diseño en construcciones arquitectónicas tan antiguas como la pirámide de Keops o en distintos seres vivos, tanto en el reino vegetal, flores, semillas, como en el reino animal, estrellas de mar, caracolas que crecen en función de las relaciones áureas. Leonardo da Vinci, en su esquema de las proporciones del cuerpo humano, señala distintas relaciones áureas que existen en el ser humano. Cuando la relación entre las dimensiones de un rectángulo es el número de oro, el rectángulo recibe el nombre de áureo. El rectángulo áureos son proporcionados y por eso se utiliza frecuentemente en el arte.